Repitamos, pues, ya. Entonces vamos a ver los cálculos de estabilidad, en este caso, del vertedero. Vamos a ver en este caso coeficiente de estabilidad del volcamiento, coeficiente de estabilidad del deslizamiento y coeficiente de estabilidad que relaciona las tensiones de la cimentación. Entonces habíamos dicho que el factor de seguridad del volcamiento, ¿qué implica? La relación entre el momento estabilizante y el momento, en este caso, al volcamiento. En la mayor fuerza del volcamiento que dijimos, ¿cuál era? ¿Cuál era, Tonino? ¿Cuál era la fuerza del volcamiento que el mayor que influenciaba? ¿Cuál era? La supresión. Verán. Vamos a ver, todavía me falta clases. Voy a ver si les tomo una prueba oral y voy anotando acá. Y esa vale también. Tienen que estar atentos. Y si no entienden, aquí quiero decir, si no entienden, pregunten. ¿Sí me entienden? Lo que quiero es que ustedes entiendan lo que estamos hablando aquí. Eso quiero. ¿Sí? Ya. La supresión, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es la supresión. Para lo cual, ¿qué debemos hacer? Profundizar la cimentación, que dice aquí, ¿sí? O cambiar el paramento aguas de arriba, aumentando el peso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este? Esto habíamos dicho que el paramento sería en este caso, pues, este valor. Paramento es este, ¿no? Paramento es este. Entonces profundizamos más el paramento. ¿Qué quiere decir esto? Este más profundo. ¿Sí? Esto más profundo. ¿Sí? Y la otra que dije yo, pues colocamos esta pantalla, ¿para qué? Para que tratar que el flujo vaya por otro lado. Sí, más profundo. El segundo factor, ¿cuál es? Al deslizamiento. ¿Sí? Entonces, ¿para el deslizamiento qué es? O sea, para que no se le dice, tiene que estar bien plantado, ¿no es cierto? Cuando tú te empujan, ¿qué pasa? Tienes que estar bien cimentado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sumatorio de fuerzas, en este caso, fuerzas verticales, que son las fuerzas estas del peso propio de la estructura. Fuerzas verticales y fuerzas horizontales, mire, ¿sí? Y multiplicado en este caso por un factor que se llama el coeficiente de deslizamiento, exactamente. Entonces, aquí ya hacemos el análisis de todas esas fuerzas, todo lo que empuja y esas verticales, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que la estructura no se vaya hacia abajo, no haya un empuje, esté estable, ¿no es cierto? Que nadie le toque, que nadie le pueda mover. Ya, aquí está afectado por un coeficiente, en este caso, que se llama coeficiente F de deslizamiento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, aquí en este caso dice deslizamiento es el efecto que trata de romper los dentellones para deslizar la estructura. ¿Qué es un dentellón? Este es un dentellón. Estos son dentellones, estos. ¿Sí? Entonces, ¿qué trata de hacer? Empujar, romper esto y para la estructura deslizar sobre el lecho del río. Es lo que quiere decir. Entonces, miren el peso, en conclusión, ¿qué pasaría? Estas fuerzas deben ser ¿qué? Deben ser tales que este peso de la estructura debe ser mayor a esas fuerzas para que se mantenga esto estable. Esa relación debe haber, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿no es cierto? Acá, debe haber acá. Entonces ahí estamos, fuerzas verticales a fuerzas horizontales. Y multiplicado por un factor, entonces esas cosas, ¿no es cierto? Entonces el deslizamiento es el efecto que dice que trata de romper los tellones para deslizar su estructura, lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Ya. Continuamos. Aquí tenemos algunas cosas, en este caso, relacionadas a qué? Relacionadas a lo que es, en este caso, los factores. Aquí tenemos las tablitas, estas están en los libros de igual manera, ¿no es cierto? Entonces aquí está el factor F que dijimos, ¿no es cierto? Factor F y el factor S de mínimo, ¿sí? Entonces aquí dice el factor F y el factor F mínimo que nos da aquí valores que nos da. Entonces nosotros utilizamos, en este caso, para estructura C estable, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas, en este caso, pues, horizontales a verticales será menor o igual a F, en este caso. Entonces aquí, el F es el factor que multiplicamos nosotros acá. El F es el factor F. Este factor F es el que multiplicamos aquí, a este factor F. ¿Sí? Es lo que quiero decir aquí, por si acaso. Y este F de aquí, F mínimo, ¿qué será? Este F mínimo es la relación que debe existir acá. Miren, miren lo que está. Cuando yo, por ejemplo, cimento mi boca toma, en este caso, en una roca sana, limpia, superficie irregular, ¿qué pasa? El mínimo debe estar entre 1 y 1,5. Yo tomaría 1,5 como en este caso valor acá. ¿Sí? 1,5. Cuando yo hago la cimentación de mi estructura sobre una roca fracturada, ¿sí? El F para el cálculo es de 0,7, pero también lo tomaría yo como 0,5, como 1,5 para mayores criterios de estabilidad.
Cuando yo cimento sobre cantos rodados, el factor de seguridad multiplicado en la fórmula de 0,5, también le tomaría como 1,5. ¿De acuerdo? Cuando yo cimento sobre grava con matriz de arena, el factor que calculo es este, pero miren lo que es en este caso. El factor de seguridad es bastante alto, 2,5. La relación entre estas dos debe ser de 2,5. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre una grava. Grava implica de que no tiene sustento bajo el suelo, ¿no? Entonces yo tengo que tener un factor de seguridad, pero súper alto para que yo pueda mantener mi estructura frente a las fuerzas horizontales y verticales. Por el peor, si igual es como cimentar también sobre arena, mire, factor de seguridad es este, pero el que yo debo flotar es de este 2,5. Ese es para multiplicar la fórmula, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando hago sobre cimento sobre limo y arcilla, esto no hay valores todavía dados. ¿Qué tengo que hacer? Ensayos de laboratorio. Entonces ahí tengo que saber hasta cuánto tengo que tener el peso de la estructura cuando yo encuentro un tipo de suelo sobre el cual yo quiero cimentar siendo esto limo o arcilla. ¿Sí? Y concreto sobre concreto tampoco está definido, pero la relación debería ser máximo, digamos, como mínimo 1,5. Entonces, estas son, en este caso, los límites a los cuales se fija la relación. En cambio, estos F de acá son ¿qué? Son los F para trabajar dentro de lo que se llama, en este caso, la fórmula para calcular la fuerza de seguridad al deslizamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver en este caso, pues, lo que son las tensiones en la cimentación. Aquí un poco la tensión de la cimentación está basada especialmente a esta cimentación de aquí, a esta de aquí. Aquí está esta, ¿sí? A la cimentación. Aquí hay tensiones en la cimentación por diferentes cargas, diferentes pesos, lo que se produce dentro de eso. Entonces, lo que hacemos del análisis es de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algunos casos, por ejemplo, aquí el sigma, que son esfuerzos o tensiones o esfuerzos da lo mismo, ¿no? La cimentación. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas verticales sobre L. El L ya sabemos que es, en este caso, la longitud, la fuerza de supresión, que estábamos acá calculando, es este L de aquí, este L de aquí, este L de acá, ¿sí? Ya, entonces acá vendríamos en este, ¿no? Entonces, aquí dice, en este caso, 1 más GE sobre L. Y E aquí es igual, E es igual a la sumatoria de los momentos, en este caso, respecto al punto A, ¿no es cierto? Al punto A, y la sumatoria de fuerzas verticales también respecto al punto B. ¿Sí? Vamos a ver dónde está colocado aquí el punto A y el punto B. Bueno, el punto A no es, aquí está el punto A, ¿sí? Referente al punto A. En este caso, estamos frente a la centroide, en este caso, de la estructura, en este caso, en cuanto se ve la supresión. ¿Sí? El punto A. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a calcular nosotros. Al punto A, ¿sí? Y momentos después del punto al punto B. Bueno, aquí le hablamos de efectos. Dice, los defectos que se producen en la cimentación. E es la excentricidad. Este es la excentricidad. No sé si ustedes sepan qué es la excentricidad. ¿Saben ustedes tal vez qué es la excentricidad? Jacqueline, ¿sabe usted qué es la excentricidad? No, profe. No. Bueno, eso es un poco más de estructuras, pero esto, bueno, van a aprender aquí, pero así nada más, pero que la excentricidad implica, verán señores, bueno, eso es más para la ingeniería civil, ¿no? Pero aquí igual tenemos que aprender, porque al final tenemos que calcular nuestra estabilidad de estructura que estamos calculando acá, pero ¿qué implica, señores? Verán, por ejemplo, si es que este es el centro de gravedad, cuando yo estoy aplicando aquí, por ejemplo, aquí, si es que este es una barra cualquiera, ¿ya? Con esto terminamos la clase. Ya, los 5 minutos terminamos. Entonces aquí, entonces si yo lo coloco aquí, esta parte aquí una fuerza, aquí, en el centro, ¿qué va a pasar? Eso se va a permanecer, ¿qué va a permanecer? Va a permanecer horizontal, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque el peso de aquí y el peso de acá están repartidos, consecuentemente están en equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo ahí. Algo simple que estoy haciendo. Ahora, pongamos un caso, verán, de aquí es de 0, 0 en este caso, ¿no es cierto? Entonces, de aquí para acá va a haber ¿qué? Aquí va a haber un valor X, aquí un valor X1, pongamos, y aquí puede haber un valor X2, ¿sí? Aquí puede haber un X2, ¿ya? Entonces, pongamos un caso, si es que yo le aplico un peso aquí, una fuerza aquí,
una fuerza F1. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará esta estructura? ¿A dónde se irá? ¿Ah? Jacqueline, ¿a dónde se va esta fuerza? Si yo aplico una fuerza aquí, sabiendo que está en equilibrio acá. ¿Qué pasa con esta vara? ¿No está Jacqueline? Se A ver, movería. Ived, ¿qué pasará si yo aplico una fuerza aquí? Se inclinaría. Se inclinaría, Gira, ¿no es cierto? Se gira en inclinaría, los sentidos exactamente. horarios. Ya, exactamente, se inclinaría, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta fuerza, si es que es lo mismo, es justo en las estructuras, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo hago una casa, hablo de la casa, verán, la casa, y eso quiero un poco diferenciar acá. Si una casa, si es que esta estructura total que fuera una casa, pongamos que esto fuera una casa para que esté en, para que no o sea, para que no se, no, ¿cómo le puedo decir? Para que no se, no se, ¿cómo podría ser? O sea, no se dañe estructuralmente, o sea, no se parta la columna, no se parta las paredes, todas esas cosas, tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Y cuando, incluso equilibrio a qué? A una carga sísmica, ¿cuál es el sismo que viene y pague? Y han visto ustedes de un sismo, una casa, a veces hasta nueva, se cae la casa o se destruye la casa. ¿Por qué? Porque la distribución de las fuerzas en toda la casa estaba mal distribuidas con respecto a qué? A su punto de gravedad. Es el punto de gravedad, ese sería el punto G. Bueno, no es el punto G, porque, bueno, pongas punto G ya. Bueno, al punto de gravedad, ¿no? Debe estar distribuidas. Entonces, si es que alguna carga está fuera del centro de gravedad, ¿qué pasará? Comienza a haber una desestabilización, en este caso, de la estructura. Entonces, para esto, ¿qué tengo que calcular yo en estructuras que calculo? Lo que es este caso, lo que se llama la excentricidad, se llama este punto. ¿Sí? Por eso hablamos ya momentos. Entonces, el punto de qué es excentricidad, el punto o la distancia entre el centro de gravedad de la estructura, frente a la fuerza que produce la desestabilización de la estructura. Entonces, si es que la excentricidad es igual a cero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la estructura si es que la excentricidad es igual a cero? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si la excentricidad es igual a cero? Una pregunta. ¿Qué pasa si la excentricidad es diferente de cero? ¿Y qué pasa si la excentricidad es, ¿cómo diría? Es muy grande. ¿Y qué pasa si la excentricidad es muy pequeña? A ver, ¿quién me responde esta? Rapidito para acabar. Jacqueline, ¿me responde esa? ¿Qué No sé, fue? pero ¿Perdón? no sé. Ya, mija, verá, no lo sé. Pero estoy explicándole, pues. O sea, si es que de aquí es el punto de gravedad. Acá aplico una fuerza. Esta fuerza está aquí, ¿no es cierto? Y este es de X1. A una X1 se aplico esto. Este X1 viene a ser lo que se llama en este caso lo que es la excentricidad. Por eso estoy relacionando un poco al momento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por eso se llama momentos. En este caso, vea, la mayor parte hablamos de momentos, vea, momentos a cosas. Entonces, la excentricidad no es más que la distancia desde el punto de gravedad hacia algún sitio de la estructura. ¿Sí? Entonces, si yo aplico una fuerza aquí, me va a desestabilizar la estructura. ¿Sí? Entonces, si la excentricidad es muy grande, ¿qué pasa? Si está por acá, la fuerza por acá, ¿qué pasa? Igual me desestabiliza la estructura más rápidamente. ¿Sí me entiende? Pero si la excentricidad está prácticamente cero, ¿qué pasará? Está aquí la excentricidad. ¿Qué quiere decir? Que la estructura está en equilibrio, no pasa nada. Entonces, cuando yo tengo cero, ¿qué pasa? La estructura está en equilibrio, no pasó nada, está bien calculada. Pero si tiene una densidad, yo qué sé, está por acá, ¿qué pasará? El momento que esta fuerza, sea la fuerza sísmica, actúa por aquí, ¿por qué? Porque el peso de toda la estructura me dice que está más cargada acá. ¿Qué pasará? Va a comenzar a fallar. Entonces, por eso nosotros aquí trabajamos con lo que es, en este caso, la excentricidad, ¿sí? Que está en función de qué? De los momentos de distancia por la fuerza que nosotros aplicamos acá.
no estamos aplicando nosotros, sino la distancia por la fuerza, en este caso, que la estructura puede producirse acá. Sí, no solamente la estructura, sino una carga adicional. Por ejemplo, viene una carga de agua hidrostática que no estaba calculado, viene una carga sísmica que no estaba calculado, viene una carga sísmica que no estaba calculado, ¿y qué hace? Le desestabiliza la estructura. ¿Por qué? Porque el centro, digamos, este caso de gravedad respecto a la electricidad está muy fuera del centro de gravedad. A eso se refiere exactamente lo que es la excentricidad en una estructura. Y cuando ustedes, por eso, cuando ustedes hacen la casa solo con el albañil, no saben qué pasará, porque el albañil dice, así se pone, así se hace la varilla, nada más, y ponemos esto. Él no sabe cómo se puede distribuir todas esas cargas. Cuando nosotros hacemos, a ver, la terraza, hagamos nomás un cuartito arriba, ¿saben qué? Pongamos acá. Por acá pongamos esto, y de pronto viene un sismo y ¡pah! Falló la estructura. ¿Por qué? Porque las cargas están mal distribuidas en toda su estructura de su casa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo mismo pasa aquí en las estructuras hidráulicas. Por eso trabajamos en función de lo que se llama la excentricidad en cuanto se refiere a la repartición de cargas y calculamos todas estas cargas que son, en este caso, la distribución de cargas en la estructura. Bueno, ahí vamos a quedarnos. ¿Sí? Comenzamos, si continúa la clase el próximo martes, me parece, o miércoles tenemos con ustedes. Y al martes tenemos la tutoría. Hasta aquí, ustedes ya pueden avanzar su proyecto. Ahora sí, ¿tienen alguna inquietud respecto a lo que me preguntaron? ¿Alguna cosa? ¿Alguien? Tenemos 10 minutos exactamente. Sí, profe, yo ayer le había escrito para indicarle que la evaluación de la unidad 4 estaba mal puesta a la hora. Ya, ¿cómo estaba? Verá, aún sigue mal. Yo no es que no ha Está, cambiado nada, es que lo que pasa es que ajá, de entonces mañana tenía ahorita es clases, al como si mediodía tuve reunión de estuviera, la universidad y ahorita vuelta con ustedes. es como si Dígame. estuviera atrasada y usted nos dio plazo hasta el sábado. Ya, entonces ya lo voy a cambiar para que no estén atrasados, ya. Ya, La y evaluación 4 profe, dice, la 4 dice. sí, la 4. Listo, ya. También la evaluación 5 está la fecha para el 1 de septiembre. Y ya, entonces ya ven, todas esas cosas. Ya, es que lo que pasa es que parecería que muy fácil, pero el problema es que cuando se da clase aquí, de aquí, verá, yo me quedo hasta más tarde, tengo que hacer todito el informe, tengo que hacer los videos, tengo que hacer las diapositivas, enviar a ustedes, a la universidad, informes, todas esas cosas. Entonces de aquí me quedo más largo trabajando. Entonces, a veces, por supuesto, y como estoy dando dos materias a la par, entonces tal vez me equivoco. Como les conté incluso que había subido los videos de ustedes a hidrología. Entonces, vea, se da cuenta, a veces pasa, ¿no? Pasa. Entonces, bueno, gracias por lo que usted me dijo. Sí, yo iba a tomar en cuenta porque está en el celular, está anotado eso. Pero hoy más tarde iba a ser porque hoy estaba súper ocupado todo el día pasado, full, digamos, en clases y reuniones con la universidad, con el grupo de investigación estábamos. Ya, algo más, muchachos. Gracias, Profe, le agradezco mucho. también le quería preguntar, ¿para cuándo es, o sea, la fecha que debemos presentar el trabajo final? El trabajo final es para la fecha, sería de hoy en 8. De hoy en 8 es el trabajo. O sea, para el viernes. Claro, el viernes. Bueno, puede ser para el sábado, no sé, dejémosle para el domingo. Aquí va a anotar ya. Porque yo Sí, tengo chance de pasar notas, creo que me dan 8, 5 días o 6 días, me dan a partir de que acabo ya el semestre. Porque la próxima semana acabamos el semestre, ¿no es cierto? sí, profe, el jueves. Ya exactamente el jueves. Lo que pasa es que el jueves acabamos el semestre y yo el viernes ya comienzo la otra materia. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Yo voy a tratar, ahorita, por ejemplo, no he calificado nada. Solo he tratado de, bueno, como en hidrología bueno, me dieron el último, ya me estoy igualando ahí, ya puse los exámenes, me falta todavía 2 exámenes, me falta el final y el de supletorio, no sé cómo se llama, remedial, me parece que es. Ya, entonces eso me falta. Termino eso, de ahí sí ya me dedico un poco a revisar incluso lo de ustedes, porque lo de ustedes también no estaba, no estaba como tarea, estaba como simplemente como alguna cosa de taller, no sé, cosa estaba ya. Entonces yo voy a poner como tarea algunas cosas que no están, pero sus exámenes ya están listos también ahí metidos, si han de haber visto, ¿no es cierto? Ustedes ya está. Entonces, bueno, pues yo vamos a ver, si les dejo, a ver, la tarea podría ser dejarle hasta el sábado, podría ser. Sábado, ¿cuántos llevamos sábado? Sábado tendríamos 8. Sábado 8 sería, ¿no? ¿Está bien para el sábado 8?
No podría ser para el domingo, profe. Ya, domingo, correcto. Domingo 9. 9. Ya, domingo 9 les Sí. dejo la... Ya. También me di cuenta que, por ejemplo, nosotros quedamos de acuerdo para una fecha y entonces usted le pone, digamos que para el sábado, pero usted le pone a las 0:00 ¿Ya? pero debería ser a las 23:59 para poder tener el sábado también para hacer, porque al Ah, poner las 0:00 nos está dejando para o sea, las claro, un día recién menos. empezando el día. 12 horas menos. Ajá. Ya. Bien, ve. Ya, listo, listo, ya con 59. Bien, bien. Todo eso se va corrigiendo. Yo sí estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ya, algo más. Sí, Bien, profe. observadora, bien. Este, lo que pasa es que yo vi que en el sílabus dice que hay dos cuestionarios, el del segundo parcial y el cuestionario final. Sí, Eso es así. sí, así es. Así están Porque los en exámenes. en la parte de la plataforma solamente está subido, dice cuestionario segunda periodo y cuestionario recuperación. Ya, lo que pasa es que ya. Debe estar metido como etiqueta. Entonces yo tengo que hacer desaparecer como están los otros. Ya no hay problema. Pero ya está metido todo. Ya está, debe estar. Lo que pasa es que tal vez le puse como etiqueta y eso implica que solamente pueden ver ese día y no pueden ver ustedes como estudiantes. Pues ya voy a ponerle igualito que el otro, entonces que esté allá directamente con las fechas y todo. Ya, Listo. profe, eso es todo. Ya, digamos, ese sería el segundo parcial, ¿no es cierto? No, sí está el cuestionario de la Ah, segunda. falta el final que estamos. Ajá, Sí, el final no hay. ya, listo, listo. Voy a chequear esto. Ya el sábado domingo voy a Ya, profe. chequear esto. Porque y está, o sea, ya tienen ustedes todo ahí. Ahora, claro, hoy estaban protestando algunos profesores que ustedes están haciendo sus exámenes copiando, no sé cómo, no sé cuánto, que quieren multarles, que quieren esa cosa. Yo escuché eso ahora. Yo lo que hago es confiar en ustedes, porque ustedes saben ahora cómo está la corrupción, y la corrupción implica si nosotros pasamos el año copiándonos o haciendo lo que quiera, al final no nos engaña el profesor, se engañan ustedes mismos. Porque hubo en algunas cosas profesores que dijeron de que hay exámenes igualitos y que son copiados entre sí, que no sé cómo, no sé cuánto. Entonces yo a mí no me interesa de pronto multarles ni quitarles puntos, nada. Si sacaron 10 a 10, al final dejo en la conciencia de ustedes, pero yo sí pienso de que si queremos cambiar un país, seamos con nosotros mismos honestos. Al final nosotros tenemos, yo diría, no diría tampoco que yo ya no puedo cambiar un país, tampoco soy viejo, pero lo que sí sabemos es que ustedes como son más pelados, son los encargados de pronto de, ustedes ya están viendo cómo está el país, cómo está destruido el país, cómo y qué hicieron el país. En 3 años nos acabaron y ustedes son la única, ustedes y los muchachos que vienen más de atrás son la única esperanza de cambiar un país, especialmente en la parte de la corrupción. Ustedes cómo está la corrupción, cantidad de gente se muere, mientras ellos felices y contentos están por Panamá, acá se tapan entre ellos, se cogen presos, se ponen presos, se sacan, o sea, toda esa vaina, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ahora ver exactamente, están viviendo la época en donde pueden ustedes cambiar un país. Y para cambiar un país, primero hay que cambiar nosotros. Si nosotros no cambiamos, nadie nos da cambiando. Entonces, ahí sí, les pido a ustedes que sean honestos en sus pruebas, sus exámenes, sus tareas. Es mejor preguntar al profesor que copiar y pasar así. Porque al final, cuando ya seamos profesionales, nadie nos va a ayudar. Ahí nos defendemos solos. Y si quieren que les ayude a alguien, les van a cobrar. Entonces, nada más de eso quiero decirles, porque yo no tengo por qué decir, bueno, aquí están iguales todos y por qué hacen así. Yo no tengo problema en eso. Yo confío en la gente y la gente, pues al final, cuando uno hace malas cosas, cuando uno es profesional, tranquilamente cae nomás. A largo plazo se cae. Entonces, eso nomás, muchachos. Hagan ustedes la conciencia. Si se reúnen en grupo, cada uno sepan lo que hacen, lo que contestan, eso hagan. Y si no entienden al profesor, acá estamos para cualquier cosa, ¿sí? Yo inmediatamente les ayudo cualquier cosa. Y gracias también por sus observaciones, que esto de pronto no he visto, porque uno está entretenido en otros trabajos también, pero eso es bueno, ¿sí? Igual que usted, yo también estoy recién con la plataforma, trato de hacerlo mejor.
Y con eso, pues muchachos, entonces pongámonos las pilas y nos vemos el próximo martes, creo que es, ¿no es cierto?, con ustedes. A las tutorías, ¿sí? Tal vez alguna Profe, adicional, alguna yo le pregunta quería más, si decir, no terminamos ahí. usted dijo que faltaban 2 clases más, pero nosotros tenemos clases los miércoles y los viernes, y como ya el jueves se acaba el módulo, entonces solo tendríamos la clase del No, no, sí miércoles. tenemos más clases. Yo decía que en 2 clases más podemos terminar, porque, verán, ahorita terminamos todavía obras hidráulicas, no hemos terminado. Nos falta trabajar obras hidráulicas, lo que estamos ahorita acabando. Si de pronto esto pasaría un poquito rápido, pero lo otro es diseño ya de la parte de lo que es del sistema de regulación y lo que es la parte de ya lo que es el desarenador, que es la parte, con eso terminaríamos de saber diseñar ya una boca toma. Entonces, yo, ustedes ven, les doy despacito que ustedes capten, porque para mí yo podría hacer pasar rapidísimo y ya. Lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan. Entonces, y de pronto, si es que yo acabo más temprano, pues igual yo tendré que seguirles dando algunas cosas, algunas situaciones para que ustedes hagan bien las cosas. Entonces, yo cumpliré de acuerdo al programa, cumpliré exactamente hasta el día que está programadas las clases, pues ahí terminaríamos las clases. ¿Sí? Porque hidráulica podemos ir más allá, porque no, si bien es cierto no están así la boca tomas de laterales, también yo podría ingresar allá, yo no tengo problema. O sea, yo he diseñado eso y lo puedo hacer. Pero lo que aquí he planteado es un poco, llamemos, de dar espacio y que ustedes vayan entendiendo